Buenas tardes, mi nombre es Heidi Vanessa Gallego Hernández. Este es el proyecto de genética bacteriana del taller de microbiología. De la genética bacteriana. La existencia de estos mecanismos permiten la introducción de mapas genéticos de bacterias, los cuales pasan de bacteria en bacteria. En caso de las bacterias existen tres mecanismos de recombinación, los cuales son transformación, conjugación y transducción. Entonces, la transformación. En ciertas condiciones generan fragmentos del ADN exógeno que logran entrar en el interior de la bacteria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, una bacteria esta se muere y resulta que dejó esparcida partículas de ella alrededor de otras bacterias. Entonces las otras bacterias la absorben y estos van generando, las aplican a su ADN, la incorporan a su ADN. Entonces así una transformación genética, la cual logra que la bacteria tenga una capacidad, o sea, que sea mayor competente. Esa sería como tal la transformación. Entonces, la conjugación bacteriana. Esta es mediante el contacto físico, que una célula donadora de una bacteria donadora pasa a una bacteria receptora. Entonces la bacteria donadora se puede decir como F+, porque esta obtiene el factor F, sí, y la receptora F-, porque o no lo tiene. Entonces, mediante el contacto físico, siempre habrá una célula donadora o una receptora. Canal de material genético. Para este proceso, la bacteria tendrá parte del genoma bacteriano, tendrá un plasmido. Este es el que yo les decía, el factor F. Este plasmido se llama factor F y tiene una serie de genes que son necesarios para que se pueda producir la conjugación. Aparte de tener un origen de replicación, tiene origen de transferencia, siendo punto del cual se va a cortar la cadena de ADN que se va a producir de transferencia. Entonces, esta es la que ayuda a la transferencia como tal del ADN. Aparte tiene una serie de genes llamados genestra. La función de esta es secretar las proteínas para formar el pili. El pili son esos pelitos que vienen por encima de la célula donadora, la cual hace que ésta no se vaya a confundir a la hora que vaya a, a pasarle pues material genético a la otra célula, a la otra bacteria. Entonces hace para reconocerlas y así no se vaya a duplicar, que una bacteria receptora vea una bacteria donadora, intente pasarle el gen a una bacteria donadora. Entonces estos pelitos le ayudan a eso. Segundo grupo de genes son los genes de movilización de ADN, los cuales podrían pasar el ADN. Se va justo donde están los orígenes de transferencia y permitirá el paso. Los genes de movilización, esos son los que ayudan al paso. Genes de la estabilización y genes de la exclusión superficial. Estos también ubicados en genestra ubican en la superficie de la membrana celular donante y evita que otra célula donadora, factor F, pueda introducirle otra copia, como les decía anteriormente. La célula donadora se puede llamar F+, porque tiene el factor F, como les decía, y la receptora F-. Además, el plasmido de factor F puede ser autónomo, que está independiente del cromosoma bacteriano, o puede estar integrado en el genoma bacteriano, y esto se llama episema. En función de eso tienen distintas células donadoras. Si en autónomo se les llama célula donadora F+, si es el plasmido está integrado en el genoma bacteriano se llama HFR, y si se integra después de la separación, este sería con el nombre de F'. La conjugación más sencilla es F+ a una F-. De los distintos tipos de conjugación, comienza con la conjugación Orite. Se produce el corte de nucleáceas, de modo que el extremo entre tercera prima esté libre y el extremo quinta prima esté libre también. Ocurre luego que el plasmido manda una cadena intacta y se va replicando mediante la otra cadena, va pasando a la célula receptora. Para estabilizar todo el proceso, en el extremo quinto prima se va a unir las proteínas a medida que va pasando a la otra célula, como se ve acá. Entonces, en la célula receptora se va copiando. Una vez copiado, se ha pasado completamente, circula. O sea, ya después de esta célula donadora le pasa la cadenita a la célula receptora, ella empieza a circular y obviamente se duplica tanto las proteínas como duplica la cadena genética.
igual a la anterior también duplica de esa cadena que pasó, la que queda ahí duplica la otra. Entonces, cuando es un factor HFR en una célula F-, la célula donadora tiene el plasmido como episoma, tendrá igualmente el origen de transferencia y habrá una endonucleasa que corta el punto correcto, como se ve acá, es un diferente. Entonces, de este mismo modo va a pasar nada más la cadena de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen suficiente material genético, entonces puede generar una recombinación homóloga, ya que se toma nada más la parte del plasmido pues que se llevó, esta parte de acá, y el del material genético, pero quedaría no como una F más ni como una HFR, quedaría esta célula como una F menos, seguiría siendo así porque no tiene suficiente material genético de ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando sería una F' por una F menos? La célula donadora tendrá el plasmido más el trozo de genoma bacteriano, como se ve acá. También se puede producir recombinación homóloga, como podemos ver acá. Entonces, a eso se le puede decir merodiploides, por tener dos copias. Entonces, esta se generaría prácticamente dos copias de la misma, por llevarse la, el genoma bacteriano y ya el material genético que está aquí. Entonces tendría prácticamente dos copias. Transducción. Eso es una bacteria que es un flagelo y a esta bacteria ya le va a infectar un bacteriófago. Lo hará una copia de su ADN. Con el objetivo de que una vez creadas suficientes partículas de virus, expulsarlas a todas las bacterias que se vayan a infectar a otras bacterias que estén cerca. ¿Cómo así? Resulta que la transducción es un medio de transporte de ADN sin contacto físico entre dos estirpes bacterianas, ya que el vehículo que transporta la bacteria a otra es un virus. Digo, que transporta el ADN a otra es un virus. Entonces, como vemos acá, esto puede ser la bacteria. Aquí está el virus como tal que está tomando material genético de ADN. Entonces, al pasar a otra bacteria, le va contagiando pues ADN y entonces eso va generando una recombinación homóloga. Esa es la transducción como tal. Entonces, muchas gracias. Espero haya ido bien y hasta luego.